Nueva semana y nuevo capítulo de la sección en la que respondo todas vuestras preguntas, el recomendador de palas. Antes de comenzar con el vídeo os dejo mi cupón descuento de Padelbase, una web que tiene unos precios súper competitivos y 100% de confianza. Y vamos con la primera pregunta que me habéis hecho, que es de Lionel Santana. Como me hacéis un montón de preguntas, he intentado resumirlas un poquito, os las dejo como siempre por aquí abajo, que nos dice que tiene una Quidma Hybrid Hard y que nos propone el cambiar a una Hyper Pro, a una ST3 Pro, a una Metal Bone Hard o a una AT10 12K. A ver, de estas alternativas yo creo que la Hyper Pro es la que se te va a quedar con un poquito menos de balance. Creo que va a ser, estás buscando manejabilidad, estás buscando un buen punto dulce, pero sobre todo que te dé más potencia. Entonces yo creo que la Hyper Pro está por debajo en cuanto a la Hybrid Hard con la que jugabas. Las otras opciones, pues las opciones más completas son la ST3 Pro y la AT10 12K 2024, que son dos opciones súper polivalentes y que creo que te van a dar una potencia, igual pierdes un poquito, pero bastante parecida. Creo que pueden ser las opciones, si buscas polivalencia, que te pueden ir mejor. Y la HRD yo creo que es la opción en la cual vas a subir un poquito de potencia y además te va a dar un comportamiento que creo que está bastante bien en fondo de pista. Os tengo que traer la review de la del 2024, hice la del 2023, así que yo creo que entre las cuatro me quedaría con la Metal Bone HRD 2024. El siguiente comentario es de Digital, que dice: quiero cambiar mi ST1 por algo parecido pero con más punto dulce, y nos propone la MM3 Pro. Yo creo que sí, que la MM3 Pro te va a dar unas características parecidas a la ST1, vas a subir un poquito en dureza, vas a subir seguramente un escaloncito en dureza, pero creo que te va a dar un poquito más de balance y te va a ayudar un poquito más. En cuanto a balance están similares, pero creo que te va a dar más potencia la MM3. Si no, otra alternativa, pues te puedes ir a por la ST2 Hybrid, la del 2023. Es una pala que a mí me resultó súper parecida a la ST1 y a ver, el problema que vas a tener va a ser el mismo, que igual el punto dulce peca un poquito, ahí no tiene un punto dulce excesivamente amplio. La MM3 tiene un punto dulce más amplio, aunque ya te digo que te tendrías que acostumbrar a que va a ser un pelín más rígida, un pelín más dura, pero te va a dar lógicamente algo más de potencia y mejor rendimiento en un ritmo alto. Así que mi voto para la MM3 Pro. Siguiente pregunta de Leandro Ortiz, que nos dice que tiene una AT10 Attack 2023, pero que se le hace dura y busca una opción similar, pero algo más blanda. Vale, alternativa: si tienes una Attack del 2023 y se te hace un pelín dura, yo sin duda me iría por la del 2024. La Attack del 2024 ha bajado un poquito en dureza, pero es que en todo lo demás es prácticamente exactamente igual a la Attack. Tiene un balance súper parecido a la del 2023, te ayuda bastante en fondo de pista y en red el balance que tiene, como hemos hablado, yo creo que te va a ayudar. Si buscara una opción similar, pero un poquito más blanda, un punto más blanda, a ver, yo creo que la Extreme Motion se va un poquito en cuanto a dureza, te va a dar algo más de dureza, así que yo la descartaría. Yo me iría por la Attack 18K del 2024. Antonio Martínez nos pregunta: tiene una Extreme Motion, pero el balance le penaliza en defensa y quiere algo más manejable. Y las opciones que nos propone es la Hyper Pro o la AT10 12K 2024. Entre las dos, yo creo que la Hyper Pro, a ver, es una pala que va muy bien, es súper completa, pero yo creo que el balance que tiene es bajito y creo que te puede faltar un poquito a comparación de la pala con la que jugabas, de la Extreme Motion. Quieres bajar de balance, pero creo que el salto sería bastante grande. Yo me iría por la AT10 12K seguramente, que tiene un balance medio, la verdad que funciona bastante bien en cuanto a situaciones de juego aéreo y de volea, y en fondo de pista va muy bien y sobre todo vas a conseguir el que no te penalice en fondo de pista, en defensa. Opciones: en cuanto a las opciones que te puedo recomendar, pues estás jugando con la Extreme Motion, quieres que tenga un balance un poquito más bajo, pero un tacto parecido, igual subes un puntito, pero yo me iría por la Lock más Hype, a por la pala de Mike Yanguas, que creo que funciona muy bien, no tiene un balance excesivamente alto.
creo que tiene un balance un poco más bajito que la Extreme Motion, y en cuanto a tacto, igual es un pelín más rígida, pero creo que puede ser una opción que deberías tener en cuenta. Más opciones, pues la Attack 18K del 2024. Vas a bajar igual un pelín en cuanto a dureza, y en cuanto a balance también vas a bajar. Entonces yo creo que puede ser la mejor alternativa. Otra opción que no te reste potencia, la Metal Bond 3.3, la versión normal, que es otra alternativa. Ahí tienes tres más, aparte de la AT10 12K que nos habías propuesto. Vamos con el siguiente comentario de Alejandro Navarro Sánchez, que nos dice que tiene una ML10 Shotgun, que he probado la del 2024, no os pude subir review, os la voy a subir seguramente en breves. Es una pala que a mí me gustó mucho y la quiere cambiar, y las opciones que propone es una Metal Bond 3.3 normal o una Vela Pro V2, y busca algo que sea polivalente pero con más potencia. A ver, si buscas algo polivalente, la Vela Pro V2 es una alternativa muy buena, es una pala que creo que funciona bien en todos los lados de la pista. Creo que no te va a dar más potencia que la Shotgun. Si quieres más potencia que la Shotgun, yo seguramente me iría por la Metal Bond 3.3, que creo que es una pala que en cuanto a dureza debe andar por ahí comparada con la Shotgun, pero creo que te va a dar más potencia, y yo creo que se siente un poquito más rígida, y además el rugoso creo que funciona algo mejor, así que me iría por la Metal Bond 3.3, a por la normal. Alex Valencianista nos pregunta, alternativas a la Air Veron pero con más potencia sin perder en defensa. A ver, la Air Veron es una pala que me parece que va bien, no he podido probar la del 2024, probé la del 2023, el tacto es un tacto medio, la verdad que el que tenga el puño un poquito más largo creo que ayuda en situación de red, pero no ayuda mucho, lógicamente, no es una pala que se sienta muy progresiva. ¿Por qué opción me iría yo? Pues yo me iría por la Tech Veron. La edición Lebron a mí me gusta mucho, pero si no, te puedes ir a por la Tech Veron normal, que creo que no vas a perder en exceso en fondo de pista, pero en cambio en red yo creo que vas a notar la diferencia, vas a notar que te aporta muchas mejores sensaciones. Sobre todo creo que aunque no cambie muchísimo, pero vas a notar más balance, vas a notar algo más de potencia en un ritmo alto. Otra opción parecida, pues yo creo que complicado. Yo me iría por la Tech Veron, pero sin duda además. Siguiente comentario de Maguila, que nos dice que tiene una Cartridge Tamariz Speed X, que le parece que tiene poca salida y además le causa dolor de codo. ¿Qué opciones nos propone? Pues nos propone la AT10 12K 2024 o la 18K y la S110, pero dice que le preocupa el balance alto de la S110. A ver, si te preocupa el que te pueda causar molestias de codo, entre las tres opciones que nos planteas, yo creo que la 12K 2024 es la que se te puede ir un poquito, la que seguramente es más dura, es un tacto medio duro, es un tacto más rígido, entonces a lo mejor, aunque a mí no me lo parece, lo he dicho en otros recomendadores, no me parece que transmita vibraciones al codo, pero bueno, puede ser de las tres la que igual puede estar un poquito más arriba en cuanto a las vibraciones que pueda transmitir. Entre la 18K y la S110, pues muy buenas opciones las dos. ¿Te refieres al balance alto de la S110? Yo probaría, yo le daría una oportunidad a la S110. Me parece una pala que te va a parecer una auténtica pasada en fondo de pista, y creo que además en red te va a ayudar, y no es una pala que a mí me parezca que pueda causar molestias. Es más, yo se le he recomendado a mucha gente que dice que tiene problemas de codo, pero que quiere jugar con una pala de balance alto. Me parece que la S110 puede ser una opción muy muy recomendable, así que mi voto para la S110. Siguiente comentario de Ángel H, nos dice que tiene una Jet Extreme Elite, que se siente muy cómodo con ella, pero que en ocasiones no le despide. Busca algo más duro, con rugoso y que le ayude. Vale, si te gusta el formato y te sientes cómodo con el tacto de Jet, yo me iría por la Extreme Motion. Creo que es un salto en cuanto a dureza, pero va fenomenal. Encima te vas a adaptar muy bien a ella porque es una pala que tiene el mismo formato, incorpora rugoso 3D, o sea que creo que es una opción que debes valorar. Alternativas, pues igual te podrías ir a por una AT10 18K del 2024, que es una pala que no es muy rígida. Yo creo que va muy bien, incorpora rugoso, no es un rugoso supermercado, pero creo que funciona bien, no es un salto muy grande en cuanto a dureza, y creo que también te puede funcionar fenomenal. Igual es un poquito
es un pelín menos rígida que la Extreme Motion, así que como alternativa fuera de Head también tienes esa. Juanjo Vicente nos deja la pregunta de que tiene una ATAC del 2023, quiere una pala de ataque y que sea más dura, y las opciones que propone son palas de 100% de potencia. Está pensando en la CrossFit 2024, en la Tech Viper o en la Metal Bone HRD 2024. Vale, en cuanto a balance, yo creo que en cuanto a balance y peso, la que es menos manejable y la que es una pala que te va a parecer 100% de potencia es la CrossFit 2024. Creo que puede ser la más exigente de las tres. Bueno, se da la mano ahí con la Tech Viper, pero la Tech Viper tiene un balance medio, copia mejor el gesto de la mano, así que yo creo que es un pelín más rígida que la CrossFit 2024. Entonces, si buscas 100% potencia, la CrossFit seguramente sea la mejor opción. Si buscas la pala que copie mejor el gesto de la mano, yo me iría por la Tech Viper, que además es una pala muy completa, pero es una pala de tacto duro. Y la tercera opción, la Metal Bone HRD 2024, pues me parece el término medio entre ambas. Es una pala que copia bien el gesto de la mano, que además no tiene un balance excesivamente alto, encima le puedes quitar los tornillos, así que me parece la opción más intermedia. Yo creo que puede ser la que te puede cuadrar más, aunque yo personalmente seguramente si buscas una pala de potencia con tacto duro me iría por la Tech Viper. El siguiente comentario, no me sale el nombre del suscriptor, me sale user UR3II, pero bueno, vamos con la pregunta, me pasa algunas veces que no me sale el nombre. Busca una pala con formato híbrido, balance y tacto medio, con buen punto dulce. Y las opciones que nos propone es la Hyper Tour, la Radical Pro o la Haunter. Según lo que buscas, la Hyper Tour y la Haunter yo creo que te cuadran. Yo creo que la Haunter igual es un pelín más rígida, pero creo que te puede cuadrar. Yo creo que estaría en tacto medio y un puntito más, incluso cercano a tacto medio duro. Entonces, esas dos te pueden cuadrar, pueden ser dos buenas alternativas. La Radical Pro tiene un balance ya casi que se puede considerar alto y encima el peso es un poquito, o sea, también es una unidad que suele venir algo pesada. Y yo creo que en cuanto a dureza también se te puede ir. Si te gusta la Radical Pro, yo me iría por la Radical Motion, que la tengo aquí, que es una pala que sí, tiene el mismo balance, se respeta el mismo balance de la Radical Pro, incluso la unidad que he probado yo son 265 milímetros, pero es que tiene un peso de 355 gramos, así que creo que no se te va a hacer cabezona. O sea que como opción yo en vez de la Radical Pro me iría por la Radical Motion. ¿Qué opciones se me pueden ocurrir? Las AT10 dices que no son de tu agrado. Vale, pues opciones fuera de Nox, pues tienes la Pegasus Revolution 2, es un tacto medio duro, pero no es para nada rígida, es una pala bastante cómoda y encima el rendimiento creo que está muy bien y te cuadra en cuanto a balance y en cuanto al punto dulce. Más opciones, pues igual se te va un pelín de balance, pero yo me iría por la Drop Canyon Soft 1.0, contando que el balance va a ser un poquito más alto, o otra alternativa, la ST2 Pro. Yo creo que la ST2 Pro la Sius Electra ST2 Pro está en un balance medio, 264, 263, 265, entonces creo que también te puede cuadrar, es un tacto medio. El punto dulce seguramente no sea una de sus virtudes, cada una tiene ahí sus cosas buenas y sus cosas malas. Y según las que proponías tú, pues seguramente yo creo que me iría a por la Radical Motion en vez de a por la Pro, o a por la Haunter, que me gusta yo creo que un pelín más que la Hyper Tour. Vamos a por el siguiente comentario de Alexander Jenes, que dice que tiene una Quickman 990 Precision Soft y quiere una pala similar pero con buen manejo. Opciones que nos ofrece la ST2 Hybrid, la ST2 Pro, la Ionic Lite 2024, y además estoy viendo que tengo un comentario súper parecido también de MNG, y además nos pone que él tiene la misma pala pero que busca una parecida pero que suba un puntito de dureza pero con un presupuesto de 200 euros. Yo creo que las cuatro que ha puesto Alexander te pueden cuadrar, o sea que voy a responder a los dos comentarios a la vez, creo que los puedo unir. La ST2 Hybrid igual se os puede ir un puntito en cuanto a dureza y os puede costar algo más adaptaros, y en cuanto a la ST2 Pro o la Ionic Lite 2024,
pues yo creo que cuadran en todo. En precio las vais a encontrar por debajo de 200 euros. Yo creo que tienen buen manejo ambas y vais a subir un puntito en cuanto a la Precision Soft. ¿Con cuál me quedaría yo? Pues yo me quedaría con la Ionic Lite. Le daría una oportunidad a la pala de Claudia Jensen, porque me parece una pala que creo que va muy bien, es bastante ligera, o sea que la vais a mover fenomenal. No es una pala que sea un cambio grandísimo con la Precision Soft, pero yo creo que va mejor en todo. Además es una pala que sorprende en cuanto al rendimiento que te da en situación de juego aéreo. Así que mi alternativa, la alternativa que cogería yo sería la Ionic Lite 2024. Vamos a por los dos últimos comentarios. Este es de Carl Smith, que nos dice mejor momento para comprar pala y además tiene una Explorer que le salió por 80 euros y tiene un presupuesto para su siguiente pala de 150 euros. En cuanto al momento, pues el mejor momento para comprar habitualmente suele ser el Black Friday, que es un momento en el cual casi todas las marcas, casi todas las tiendas online ponen unos precios súper competitivos para las de sus palas y sin irse muy atrás, sin irse a palas que sean de muchos años atrás. Yo les recomiendo a los jugadores que me preguntan que compren palas como mínimo un año atrás. Si ya te vas a 2 años, a mí me da la impresión de que las palas pueden perder un poquito prestaciones con 2 años de diferencia. Entonces ya la goma pues parece que no te da el mismo rendimiento que en una pala que esté nueva o que tenga como máximo un año desde que se ha fabricado. ¿Cuáles son los mejores momentos aparte del Black Friday? Pues el inicio del año, los primeros 3 meses del año o los últimos 3 meses, que suele ser en los máster cuando las marcas sacan palas, sacan el nuevo modelo, o en los primeros 3 meses, que es cuando ocurre eso, se suelen renovar las marcas, aunque hay muchas marcas que sacan ediciones a mitad de año, pero yo creo que el momento idóneo es el Black Friday o cuando veas que la marca ha sacado el nuevo modelo y tienes el modelo anterior, que seguramente hay un estocaje de ese modelo y lo puedes encontrar por un precio que sea muy competitivo. En cuanto a las opciones que se me vienen a la cabeza, pues yo no me iría a algo que sea más antiguo del 2023 y que esté por debajo de 150 euros. Pues mira, contando que jugabas con la Explorer, yo creo que la Ionic Control te puede ir muy bien. Es una pala del 2024, de este año, tiene un precio por debajo de 150 euros, la vas a encontrar sin ningún problema. Os dejo el precio de Padelbase si la tiene en stock. Más opciones, pues igual me iría por una opción del 2023 de Nox, una opción World Padel Tour. Seguramente si estabas jugando con la Explorer, pues te pueda ir bien la Tempo del 2023, la World Padel Tour. La Nervo seguramente se te va a ir un puntito en cuanto a balance y una alternativa por debajo de los 150 euros, pues cualquiera de Combat. Yo me iría seguramente a por la MM3 Pro. Y el último comentario, que es de Sergio Rubio Pérez, dice que tiene una Delta Pro y que ha cambiado a la Strem Pro, pero que no le cuadra. ¿Qué opciones le propongo para que pueda probar? Hay mucha gente que le ha pasado eso, he tenido muchos comentarios de gente que jugaba con la Delta Pro, ha pasado a la Strem Pro y no le cuadra. A mí me parece que son parecidas, sí que es verdad que cambian un poquito, sí que es verdad que la Strem Pro este año te da seguramente un puntito menos de potencia que la Delta Pro. Y en cuanto al comportamiento en un ritmo alto, yo creo que es un poquito mejor, yo creo que es un pelín más controlable la Strem Pro que la Delta Pro. Opciones parecidas, pues si buscas potencia, me iría por la Tecnifibre Wallbreaker 365, que es una opción parecida a la Delta Pro, incluso a lo mejor en potencia seguramente estén muy parecidas. Y si te vas a la 365, pues ahí el peso te puede ayudar a que la muevas parecida o incluso un poquito mejor. Y si no, pues me iría por la Metalbone HRD. Yo probé la del 2023, la 3.3, y me parece una pala que se puede asemejar a la Delta Pro y se mueve muy bien, y le puedes quitar los tornillos. Si pensara en una alternativa que no sea 100% de potencia, pero que te pueda rendir bien, por si la sopesas, pues una pala que a mí me gusta mucho es la Blade Pro. Además, acaba de salir la del 2024, así que la del 2023 yo creo que la puedes encontrar a buen precio. Así que yo creo que es una alternativa que no tiene un balance excesivamente alto, creo que tiene un buen punto dulce, creo que va bien y además el que tenga el carbono, ese carbono le da un poquito de rigidez, el carbono 3K, y con la goma que tiene tacto medio a mí me gusta mucho. A mí me parece que le da ciertas similitudes a comparación de la Ausetic de las opciones de Head. Así que esa es la alternativa. Así que nada, con esto damos por finalizado el recomendador, el capítulo 5 del recomendador.
Como siempre, espero que os sirva de ayuda, os dejo abierta la barra de comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.